Aquí hablo sobre la norma oficial mexicana 07, donde el control prenatal en el trimestre lo menciona así en la introducción. En ese mismo sentido, se busca impedir la transmisión perinatal de sífilis, HIV, mediante su detección y tratamientos oportunos. Se promueve además la adecuada nutrición y la prescripción del hierro, minerales, ácido fólico, multivitamínicos, y evitar el uso y abuso de sustancias tóxicas o adictivas para prevenir el bajo peso y daños en el feto. También maneja en la introducción que el control prenatal del primer trimestre, asimismo, se enfatiza sobre las ventajas de la lactancia materna, ¿sí?, el esparcimiento de los embarazos a través de la adopción de un método anticonceptivo posparto, con un pleno respeto a la decisión de la mujer. También es recibir un trato digno y respetuoso bajo los derechos humanos y la perspectiva del género, llevando un embarazo más seguro y protegido. También menciona que la mayoría de los daños obstétricos y los riesgos para la salud de la madre y la persona recién nacida pueden ser prevenidos, detectados y tratados con éxito. Por lo tanto, las acciones incluidas en esta norma tienden a favorecer el desarrollo fisiológico de cada una de las etapas del embarazo y prevenir la aparición de complicaciones. Entonces, pues ya lo hemos visto en el control prenatal, la importancia que en el momento que se le hacen los exámenes de laboratorio y gabinete, sabiendo que está embarazada la paciente, si ya fue precozmente o fue un control previo al embarazo, pues llevamos el ejercicio, la alimentación, el entorno saludable. Entonces, esta presente norma contribuirá a corregir desviaciones actualmente en uso que afecten la calidad de la atención en salud y señalar las pautas específicas a seguir para disminuir la mortalidad y la morbilidad materna perinatal. Y ya en la numeraria número 1.2, esta norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. ¿Qué significa con esto, jóvenes? Independientemente de las profesiones que ustedes tengan, tienen que tener conocimiento de sus derechos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas oficiales, porque hay normas oficiales en ingeniería, en arquitectura y en medicina. Entonces, eso no quiere decir que si no te lo dio el maestro, lo puedes pasar por exento. Porque a mí en mi época ni me imaginaba yo de la Ley General de Salud ni normas oficiales, porque nunca nos lo dieron. Hasta que ya fui perito y empezó a ver el Tratado de Libre Comercio y empezó a presionarse todo eso más, las certificaciones, todo esto. Y esto cambió totalmente toda la imagen y el entorno laboral, no nomás del área médica, sino en todas las áreas, la arquitectura, la ingeniería, etcétera. Ahora que se cayó el puente allá en la Ciudad de México, que llegaron peritos a checar si estuvo bien hecha las estructuras, todo, para ver cuál fue la causa de por qué se cayó ese puente del metro. Es lo mismo, jóvenes. Entonces, por eso se implementó desde 2014 que se inauguró el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de Tonalá. Iniciamos con la guía académica, primero, que tengan los conocimientos ustedes de sus derechos y lo que existe en la normatividad. Lean la Ley General de Salud. Entonces, a mí, si llegan a tener una denuncia, una demanda civil o penal, y si ustedes dicen, es que pues yo nunca supe de eso, malo, porque es obligación. Nosotros qué bueno que se lo estamos dando a ustedes, pero hay otras, yo creo que en la misma red universitaria, en otras facultades, no sé si lo están nombrando, lo tienen que hacer para prevenir esto. Entonces, es una obligación aplicar esta norma. Para el personal de salud de los establecimientos para la atención médica de los sectores públicos, social y privado también del Sistema Nacional de Salud, que brindan atención a mujeres embarazadas durante el parto, el puerperio y la persona recién nacida. Esta imagen es muy importante porque a partir de que la mujer está embarazada, independientemente de la pandemia, pero después de la pandemia, sí, yo hice esta presentación y es la primera vez que la pongo porque era otra presentación que tenía, tanto los de la mañana como ustedes de la tarde.
Vivimos en un entorno de bacterias, parásitos, ¿sí? Virus, etcétera. Tenemos que prevenir a esta mujer en el momento que llega al control prenatal, en el trimestre que sea. Protegerla porque está inmunosuprimida, si no está bien hidratada, si no tiene buena alimentación, porque si no, estos microorganismos oportunos le van a desencadenar una patología a esta mujer. Y mucha gente piensa, y yo lo veo, este fin de semana, yo casi sí salgo, pero no salgo a lugares muy concurridos, anda la gente como si nada. A nivel mundial, el sector, ya les había comentado esta plática, la Organización Mundial de la Salud, desde el 11 de marzo del 2020 hasta el día de hoy, 20 de mayo, no está dado de alta la pandemia. Siguen los ecos sanitarios. ¿Ha disminuido la contaminación viral? Sí. Que hay menos muertes, qué bueno. Que hay menos enfermos, qué bueno, pero todavía lo hay. Y México tampoco ha dado no ha levantado la alerta sanitaria, porque puede estar la Organización Mundial de Salud diciendo que seguimos en alerta, como lo menciona aquí, de los 189 países, y si México dice hoy o mañana se quita la alerta, pues ya cada quien a sus providencias, ¿no? Pero todavía seguimos en pandemia, y es lo que quiero que ustedes estén conscientes para que se lo transmitan a sus familiares. Independientemente de la vacuna no es un 100%, ¿eh? No es yo, como estoy vacunado, tengo un 95% los primeros 30 días. Apenas llevo como 18. Después de los 30 días, del 95% yo tengo la vacuna CanSino, va a bajar a 90%. Y eso no quiere decir que no me puedo contaminar. Tengo un 10% en contra que me puedo contaminar. Independientemente que yo ya tuve que traigo también anticuerpos. Entonces nos tenemos que cuidar. Y eso lo tienen que manejar ustedes en sus familiares, en sus, pues no digo pacientes porque todavía no tienen pacientes, pero de todos modos ya son un punto de plática y de pregunta y de análisis o de orientación de sus familiares o amigos. Entonces, esto es lo que tenemos que valorar nosotros. Primero, el estado de salud de nuestra paciente y el desarrollo, cómo va a llevar ese desarrollo, ese nuevo ser, ¿ok? Y pongo esta imagen porque aparte de los virus, bacterias y parásitos, vivimos en un entorno dependiendo del estado. Claro, aquí hay unos animales que son dinosaurios, eso no existen ya, ¿no? Pero saqué esta imagen donde cualquier animal, perro, rata, etcétera, te muerde, te da rabia o tétanos, y el tétanos no es un virus, es una bacteria. Entonces, tenemos que valorar el entorno que estamos viviendo, tanto para nosotros como para nuestros pacientes, ¿verdad? Y estos son los virus que aproximadamente se presentan en nuestro... No todos, pero la gran un 30% lo tenemos en nuestro país. Actualmente son 11 virus que estamos manejando ahorita. Entonces, por eso presento todavía la imagen que todavía estamos en pandemia, jóvenes. Hay que tener una buena prevención en salud, tanto nosotros como nuestros pacientes, ejercicio, alimentación, ¿sí? Y el cuidado del sector salud hacia la madre y el feto. En esta numeraria, la 5.1.3, en las consultas preconcepcionales y prenatal, se debe incluir la valoración del servicio de estomatología. O sea, aquí ir con el dentista oportunamente para que no te vaya a pasar lo que me pasó a mí. Bueno, yo fue porque manejé niveles de corticoides muy altos y sabía que el efecto secundario iba a venir. No pensé en mis dientes, pero así fue. Entonces, la paciente embarazada, tenemos que tener un control de las caries, porque la caries es un foco de infección, son bacterias y andan sistémicamente y nos pueden dar un problema a la mujer embarazada, desde una infección de vías urinarias hasta una amenaza de aborto, ¿ok? Y lo dice la normatividad. Ya no voy a leer los números, más que ustedes percíbanlos. Esta numeraria menciona que es el examen de valoración de incluir una historia clínica completa. Eso siempre, desde que tengo uso de razón con ustedes, y cada semestre digo lo mismo. No más en medicina, no en higiene, en obstetricia, en toda la área de salud tenemos que manejar la historia clínica. Realizar exámenes de laboratorio básicos para detectar alteraciones que pueden incrementar el riesgo obstétrico. Otorgar elementos educativos para un adecuado control prenatal, embarazo saludable, parto fisiológico, puerperio sin complicaciones. Lógico, si se disocia, pues ya, ni modo. Pero eso es lo que dice la normatividad. Además,
los factores educativos que le permitan lograr exitosamente una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de posparto. Entonces, la primera consulta en historia clínica, si ya le hicieron la colpocitología con técnica de barrido o citología basílica, repítanla. ¿Por qué? Porque una vez que la paciente sale embarazada, su potencial de hidrógeno va a ser diferente. Entonces, es importante hacer este, como lo menciona esta numeraria, que nosotros tenemos que enseñarle a nuestra paciente en qué momento es una urgencia obstétrica y en qué momento no es una urgencia obstétrica, y cuáles son las áreas más cercanas de su casa o de su municipio para llegar a un hospital de segundo nivel o un centro de salud. Así lo maneja esta numeraria. Como también elaborar y registrar la historia clínica en un expediente de carnet perinatal o la guía básica para la mujer embarazada, de acuerdo a la normativa, debiendo tener los siguientes apartados. El sector salud federal, ¿sí?, le da una cartilla, y nosotros en lo particular todos nos mandamos a la paciente que vaya al Seguro Social, a Lista o a Pemex o al sector estatal a que le entreguen esa cartilla, y algunas empresas ya no las hacen, pero yo todavía tengo, que me regaló de una empresa de multivitamínicos, que yo le tengo este carnet también. Ya viene todo el desarrollo desde que sale embarazada hasta que nace el bebé. Entonces, y ahí ustedes llevan un registro junto con su expediente clínico, y ella también junto con su pareja, ¿sí?, las observaciones que le van a dar para ese mes, y lo que tuvo anteriormente y lo que van a hacer posteriormente. En esta numeraria lo pongo con rojo, la 5.2.1.2, realizar el diagnóstico del embarazo por el método clínico de laboratorio o prueba inmunológica de embarazo en orina o en suero, o un ultrasonido. Con este fin no se deben emplear estudios radiológicos ionizantes ni prescribir medicamentos hormonales. Bueno, ahorita les voy a comentar. ¿Qué tenemos que hacer? Ya lo hemos dicho. Inmediatamente hacer una cuantificación de hormona gonadotropina coriónica, fracción beta en suero. Cuantificación, no cualitativo, porque cualitativo es positivo o negativo, y cualitativo te dice cuántas semanas de embarazo tiene esa paciente. Y si te sale positivo, pues coménteselo a la pareja, pero yo siempre les digo, hasta que no hagamos un eco y valoramos el saquito gestacional, que esté bien formadito, y si de pasada ya está la frecuencia cardíaca, pues entonces ya le decimos a la paciente felicidades, porque más adelante se puede tener ese embarazo y se llama huevo muerto retenido. En esta numeraria menciona que el WAL y NIGAL es el primer día de la fecha última de menstruación. Agregamos 7 días, de 7 a 10 días, y le restamos 3 meses. Y esa es la fecha probable del parto. Ahí son 280 días o 40 semanas. En algunos casos, cuando hay dudas o se desconoce bien la fecha última de menstruación, pues nos vamos con la cuantificación, fracción beta y el ecosonograma. Y así ya tenemos nosotros más o menos una guía y el desarrollo antropométrico de este bebé a las semanas de gestación. Realizar búsqueda de factores de riesgo en el interrogatorio en forma dirigida, desde psicológicos hasta metabólicos. En esta numeraria mencionan en el primer trimestre identificar los siguientes factores de riesgo: paciente con diabetes gestacional o que es diabética. No es lo mismo diabetes gestacional que una paciente diabética embarazada, ¿sí? Padres con diabetes mellitus o familiares con el primer grado de antecedentes de diabetes mellitus de edad mayor de 25 años, peso al nacer del paciente igual o mayor que 4 kilos, obesidad igual o mayor a 90 kilos, un índice de masa corporal, ¿sí?, sobre kilogramos sobrepeso igual a 2, igual o mayor a 30 kilos antes del embarazo. Paciente con un tamiz alterado a la mayor de 130 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Hijos con peso al nacer igual o mayor de 4.000 gramos o 4 kilos, antecedente de óbito, aborto recurrente, hijos con malformaciones congénitas e hipertensión arterial crónica. No les he presentado el examen natal, ¿verdad? No, hasta después de este se lo voy a presentar. Ese sí nos lo presentó, doctor. ¿Ah, ya se lo presenté? Ok. Sí. Entonces, aquí tenemos que aplicar la primera dosis de toxoide antitetánico, preferente antes de la semana 14, y la segunda entre la cuarta o 4 semanas después de la primera aplicación
Esta es una bacteria, hay mucha gente que dice que es un virus. La siguiente numeral menciona lo siguiente: para prevenir defectos del tubo neural es importante prescribir de 0.4 miligramos de ácido fólico, micronutrientes del periodo mínimo 3 meses previos a la primera consulta y durante todo el embarazo. Solicitar los siguientes exámenes de laboratorio, ¿sí? Biometría hemática completa, grupo sanguíneo de factor IRH en pacientes con RH negativo COMS, glucosa en ayuno con 8 horas mínimo de ayuno y una poscarga, aquí está más, bueno, no modificado, es de 75 gramos a la hora y a las 2 horas, una química sanguínea para evaluar la urea y la creatinina y también el ácido úrico. El examen general de orina es importante porque ahí vamos a valorar, ¿sí?, una tira reactiva, si hay alguna alteración o no, y entonces nosotros ya le damos tratamiento si trae un problema sintomático, asintomático, y antes de que inicie con el tratamiento antimicrobiano, hay que mandar, aquí como lo menciona esta numeraria, un urocultivo, porque si no, nos va a salir una falsa positiva, ¿sí?, o una falsa negativa. Posteriormente, prueba de laboratorio para detectar sífilis, ya lo habíamos mencionado, embarazada, y prevenir la sífilis congénita. La detección de HIV y sífilis debe ser ofertada sistemáticamente de acuerdo con la norma oficial mexicana citada en el punto 2.7, capítulo de referencia de esta norma. La prueba de tamizaje para HIV y sífilis debe realizarse en las primeras 12 semanas previas a orientación y aceptación del embarazada, a través de su consentimiento informado, enfatizando en la consejería y la orientación acerca de los beneficios de una prueba en etapas tempranas del embarazo para evitar transmisión vertical hacia el feto y hacia uno, porque así ya sabes con quién estás tratando. En aquellas mujeres que no sometieron tamizaje durante etapas tempranas del embarazo, debe ofrecerse la realización del mismo antes del parto o en el posparto inmediato para las medidas profilácticas terapéuticas que apliquen. Esto es importante nosotros convencer a la paciente que se haga el estudio, porque el control prenatal a veces no lo llevan los mismos médicos, la atención del parto. Entonces ahí se van a dar cuenta si la paciente se hizo esos estudios o no se hizo esos estudios. ¿Por qué? Porque el último es el que le puede repetir mal. Si trae un HIV, hepatitis B o algo, pues imagínense. Toda mujer que resulte positiva con HIV o sífilis debe ser enviada inmediatamente al segundo nivel de atención o establecimientos para la atención médica especializada e integrada. Exámenes de gabinete permite, de acuerdo a la valoración clínica y evolución del embarazo, se pueda solicitar estudios de ultrasonido, promover a la embarazada de bajo riesgo que reciba un mínimo de 5 consultas prenatales, iniciando preferentemente las siguientes primeras 8 semanas de gestación, y una prueba positiva de embarazo atendiendo los siguientes calendarios. La primera consulta entre la 6ª y 8ª semana, ¿sí? Segunda consulta entre 10 y 13.6 semanas de gestación, la tercera consulta entre las 16 y 18 semanas, y la cuarta consulta en las 22 semanas. O aquí, como lo menciona, quinta consulta 28 semanas, sexta consulta 32 semanas, séptima consulta a las 36 semanas y octava consulta entre la 38 y la 41. La importancia de la atención prenatal con intervención integral preventiva permite detectar riesgos fetales y maternos, pudiendo aplicar el tamizaje prenatal oportuno entre 11 y 3.6 semanas de gestación, y en el segundo trimestre 16 a 22 semanas, donde el ultrasonido es un medio fundamental de vigilancia. Claro, acuérdense que la Federación de Colegios de Ginecología y Obstetricia maneja que el primer trimestre es la primera semana de gestación al día 14, y el segundo trimestre es de la 15 a la 24, y de la tercera de la 25 hasta las 40 semanas. En la numeraria dice que promover que se realice un ultrasonido obstétrico en cada trimestre del embarazo por personal capacitado para determinar el bienestar materno y fetal de manera intencionada. En la actualidad también ya hay muchos médicos, cirujanos que hicieron una carrera técnica en ultrasonido, ¿sí? Si está capacitado en el área de obstetricia, pues mándenselo. El ginecobstetra, todos estamos capacitados, pero yo en lo personal no hago ultrasonidos, hago colposcopías. Entonces lo puedes mandar a una ginecóloga o ginecólogo que esté capacitado en ultrasonidos, o un radiólogo. El primero entre la semana 11 a la 13.6, mediante el cual se establezca la vitalidad, edad gestacional, el número de fetos que están gestando,
Segundo, entre las 18 y 22 semanas de gestación. Y el tercero, de las 29 a las 30 semanas de gestación. Para valorar, sí, un perfil biofísico que es movimientos del bebé, la frecuencia cardíaca, líquido amniótico, la antropometría, si el útero está cerrado. Y vuelvo a lo mismo, seguimos en pandemia. Nosotros tenemos que cuidar mucho a nuestras pacientes y ya lo dijo la norma oficial mexicana que se pueden vacunar contra el tétanos o antitetánico. Ya lo dijo en enero la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, hizo esta publicación que yo la publiqué en Facebook como el 13 de enero por ahí, donde ya estaba mencionando que ya estaba autorizado por la Federación, por COFEPRIS, la importación y la aplicación de algunas mujeres embarazadas. Y así lo mencionaba. COVID-19, nosotros recomendamos la aplicación de la vacuna contra COVID-19 en el grupo de pacientes embarazadas y en la lactancia al ser mayor del beneficio del posible de riesgo. Recomendamos igualmente el registro de todas las pacientes embarazadas en una plataforma de farmacovigilancia nacional, así como el seguimiento durante y después del embarazo, tanto la paciente embarazada como el feto o fetos, y el diseño metódico de estudios clínicos utilizados adecuados para que se evalúen las vacunas al momento disponible de SARS-CoV-19, SARS-CoV-2, COVID-19 durante la gestación, incluyendo también a las pacientes que fueron expuestas a la vacunación sin saber que se encontraban embarazadas. Es que esto en Europa, el año pasado y a fines del año pasado, vieron que muchos pacientes que estaban embarazadas, pensaban que no estaban embarazadas, las vacunaron y después avisaron que estaban vacunadas, y entonces les metieron a vigilancia para ver qué efectos secundarios se desencadenan, porque sabemos que el embarazo es un inmunosupresor y la gran mayoría no hubo pérdidas fetales. Por ahí no tengo la estadística exacta, pero en España hubo 1 o 2 que perdieron a su bebé. Entonces, por eso empezaron a manejar este estudio medicina basada en evidencias. El personal de salud que se encuentre en la lactancia o embarazo debe ser considerado como prioridad de la vacunación, ya que la mortalidad es mayor en este grupo de la población comparado con la población general, particularmente en México. Esto lo dice la Federación Mexicana de Ginecología. Tanto el posible riesgo de vacunas de mRNA, que están hechas de virus no vivos y fungen como inductores de la respuesta inmunológica, tanto humoral como celular, son en teoría similares a los individuos no gestantes con un riesgo teórico de daño fetal mínimo. El beneficio de la vacuna de las gestantes se basa en lo siguiente: el aumento de la mortalidad materna y severidad de la enfermedad asociadas a SARS-CoV-2 independientemente de la edad materna, el mínimo de riesgo teórico de las vacunas mRNA en embarazo, la efectividad de la vacuna de un 95% después de la segunda aplicación para evitar la aparición del COVID-19 a 2 meses de seguimiento como mínimos eventos adversos. Dado que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, ha autorizado para uso de emergencia el uso de la vacuna contra el COVID-19. Nosotros recomendamos la aplicación de la vacuna contra el COVID en el grupo de pacientes embarazadas y en la lactancia al ser mayor beneficio que posible riesgo. El punto clave es el riesgo-beneficio en embarazada, o sea, tenemos que valorarlo. Recientemente se demostró que el embarazo es un factor de riesgo para la mortalidad en COVID-19, siendo este grupo 2 veces más vulnerable a morir o padecer una enfermedad severa en relación a mujeres similares con edad fértil, no embarazadas. También se demostró que recientemente que la edad no es un factor protector durante el embarazo, porque las mujeres entre 20 y 30 años de edad tienen una mortalidad similar a aquellas mayores de 35. Estos antecedentes ponen a las mujeres embarazadas como un grupo vulnerable y de riesgo para la mortalidad y enfermedades severas del COVID-19, que es independiente de la edad, lo cual es el punto clave del riesgo. Y yo les digo esto, ok, todas las vacunas, embarazada, no embarazada, o embarazado, no embarazado, tienen efectos secundarios, desde un dolor, ahí como estamos viendo la aplicación subdérmica, hasta un Guillain-Barré. Ojo. Entonces, qué bueno que ya le están aplicando a la mujer embarazada, pero tiene que checarla antes. Y así yo lo he publicado en Facebook, porque la paciente embarazada no sabemos si traiga un problema respiratorio, urinario, renal, metabólico, preeclampsia, etcétera, o hipertensión, qué sé yo.
y le vas a aplicar la vacuna, pues entonces vas a desencadenar, en lugar de mejorarla, la vas a empeorar. Y yo he estado viendo en la televisión que las mujeres van, y yo veo que la mayoría no han sido autorizadas por su médico responsable. Entonces, mucho ojo. Digan, por favor, por eso les presento a ustedes esto, porque a que todavía no den consultas, ustedes ya son parte fundamental en sus familias, como el médico del futuro, y que puedes dar una opinión. Y ustedes comenten que sí se pueden vacunar, pero previo a que vaya con la médico y la analice, la cheque, para ver si no trae alguna enfermedad que le pueda desencadenar un efecto secundario esa vacuna. Perdón, no le leí acá atrás. Entonces, en esta numeración dice, el control prenatal debe ser realizado por personal calificado para la atención prenatal, con pertenencia cultural, considerando las diversas cosmovisiones en la salud, especialmente en los pueblos indígenas. Está dirigido a la promoción de estilos de vida saludables. Ya lo sabemos que el artículo 2 constitucional menciona que se debe respetar usos y costumbres. Cuando ellos ya dicen, mandan al sector salud, porque ellos están autorizados por la Secretaría de Salud, las parteras, para que ustedes les puedan atender. De lo contrario, en las historias clínicas ahí vienen las federales, no sé si en las estatales, pero me han enseñado las federales, y ya también las del Hospital Civil, donde vienen todas las lenguas que se les tiene que hablar en su lengua. Claro, ustedes no, le van a hablar un intérprete. La prevención y detección y control de factores de riesgo obstétrico como anemia, preeclampsia, complicaciones hemorrágicas del embarazo, infecciones cérvico-vaginales, urinarias y de transmisión sexual, restricción del crecimiento intrauterino, detención y control de otras patologías persistentes e incurrentes en el embarazo, y aplicar medidas de atención oportuna, guía práctica clínica de reducción de la frecuencia de operación cesárea. Eso sí, ojo aquí, a todas las, así como dijo la mujer, dijeron que a todas, y a todas aquí en ciudades urbanas, México, Guadalajara, Monterrey, etcétera, el 99.9% les quieren hacer cesáreas. No hay como el parto. Si ustedes, ya vamos a ver ahorita en la próxima presentación, ¿sí? ¿Cuántos niños nacen a nivel mundial y cuántos mueren? Cuando tengan ya su título de médico, como estoy viendo el mío, de médico, cirujano y partero, pueden poner una clínica de atención de partos, si quieren por psicoprofilácticos, de lo que quieran. No se van a morir, ya se van a acordar de mí. Y es mejor un parto 1000 veces que una cesárea. Realizar en cada consulta subsecuente la búsqueda intencionada de los factores de riesgo y posibles complicaciones de acuerdo con los lineamientos y guías prácticas clínicas vigentes. El prestador de los servicios de salud que proporciona atención obstétrica debe de seguir los criterios, procedimientos básicos para la prevención, detección oportuna de los factores de riesgo y manejo adecuado ante la amenaza del parto de pretérmino, restricciones del crecimiento intrauterino, peso bajo al nacimiento y ver apéndice E normativa de esta norma. La detección oportuna se debe realizar 3 meses antes del embarazo durante la gestación, que nadie va, ¿eh? Si van, qué bueno, pero no, todavía más del 90% de la población mexicana no van, solo problemas de infertilidad, sí van, pero aquí esto le va a tocar a ustedes a educar a sus pacientes, a que vayan. ¿Qué hacían los mayas? Tenían en el noviazgo, ¿no? Y una vez que ya se casaban, el control prenatal la llevaban ellas, ahí estaban cuidando, porque a ellos les interesaba su población, las mujeres, sus guerreros, el rey, etcétera. Entonces, si antes, fíjense, antes de 1520, que en agosto fue la conquista, llevaban ese control los mayas y los aztecas. Bueno, los aztecas eran más bárbaros, ellos comían carne humana, pero también tenían sus controles de natalidad. Entonces, debe ser proporcionada a su pareja. Dice, los procedimientos preventivos deben incluir la orientación a la mujer para el autocuidado, la identificación de los signos de alarma, y la atención médica oportuna está orientada también, debe ser proporcionada a su pareja o con algún familiar. Siempre traten de que vaya su pareja o algún familiar para las recomendaciones que ustedes les van a dar en el presente, en el tiempo corto y en el futuro. Volvemos a lo mismo. A partir de las 9 semanas de gestación,
Ya se autorizó el 11 de mayo de 2021 por parte de la Secretaría de Salud Federal la aplicación de la vacuna del COVID-19. Este es nuestro objetivo, cuidar al binomio madre e hijo. Segundo trimestre de gestación, etapa del desarrollo, sí. La fase embrionaria, primero, es la fecundación, la concepción, fase de mórula, fase de blastocito, se implanta el embrión, después de las 8 semanas es feto y aquí es puro crecer, hasta las 280 días, 40 semanas. Esta etapa es muy importante, todas son importantes, ¿no? Pero cada etapa tenemos que tener una muy buena vigilancia. El control de peso, dieta, ejercicio, salud, suplementos minerales, vigilancia. El segundo trimestre, que es de las 14 a las 24 semanas de gestación, aquí vemos la valoración de la estructura ósea del pubis. A partir de las 8 o 10 semanas ya empiezan a valorar el fondo uterino y va a ir creciendo de acuerdo a las semanas de gestación. Haciendo también nosotros en el segundo trimestre un ultrasonido en consultas subsecuentes. Las actividades a realizar por parte del personal de salud en consultas subsecuentes debe ser permitir a la embarazada exponer sus dudas y síntomas, aclarar las dudas con lenguaje comprensible y tomar en cuenta todos los signos y síntomas que manifiesten. Hacer interrogatorio dirigido buscando datos de alarma en el embarazo. Por eso la historia clínica ya lo hicieron y viene ya las consultas subsecuentes. Siempre hay que preguntarle, de la última vez que vino hasta el día de hoy, manéjemelo por semanas o si trae una libretita o algo, dígame qué síntomas, si síntomas tuvo usted. Si no, explíquenle ahora sí más detalladamente, porque desgraciadamente en estos casos a veces la mala interpretación del médico y no la buena información, la paciente puede desencadenar o trae un problema a ella o el feto y no te vas a dar cuenta. Entonces, por eso es importante la comunicación directa. Segundo trimestre, a todas las mujeres embarazadas debe realizarse la prueba de detección para la diabetes gestacional entre la semana 24 y 28 del embarazo, aunque las mujeres con mayor riesgo pueden ser estudiadas desde antes. Entonces, aquí vamos a ver mucho, por eso pongo esa imagen, que la mujer está llorando porque ya no va a poder comer chocolates, se le ocurre una operación, ¿sí? Entonces, es un ayuno de 8 horas, le toman su primera muestra, y luego le dan una carga de 75 de glucosa a la hora y a las 2 horas le van a volver a repetir ese examen. Es importante que le digan ustedes a su paciente que en el laboratorio tiene que estar sentadita, esperando su turno, no puede andar caminando, si no me va a alterar los niveles de glucosa en sangre por el ciclo de Krebs y vamos a tener un falso positivo, un falso negativo. La alimentación, como lo vimos en el primer trimestre, la placenta, ¿qué importancia tiene? Pues muchísimo. ¿Por qué? Porque nos va a transportar minerales, vitaminas, difusión simple se le nombra. ¿Qué es difusión simple? Es el gradiente de concentración de electroquímicos. Fíjense, electroquímicos, ¿sí? La posibilidad de las vitaminas A, D, E y K. Y número 2, transporte activo, gastos de energía, madre y feto, minerales, calcio, magnesio y hierro. Aquí los gradientes de concentración electroquímicos nos van a prevenir preeclampsia, hipertensión, o primero hipertensión o preeclampsia, ¿sí? Y nos van a ayudar a que tenga muy buena concentración de vitamina D y una buena osteogénesis para el desarrollo tanto de la madre como del feto. Por eso aquí lo menciona electroquímico, ¿sí? Entonces, la placenta tenemos que valorar perfectamente cuando mandemos con el radiólogo o el ginecólogo o ginecóloga que nos valore qué grado está, ¿sí? Cómo está la relación arterias y venas y la oxigenación del producto. Segundo trimestre, después de la semana 20 a la 40, la vitamina B1 es en menor en la gestación. Estas vitaminas casi no las aplicamos porque ya vienen en la suplementación médica, en la suplementación alimentaria de cualquier mujer mexicana, pero lo tenemos que mencionar, ¿sí? La vitamina B12 es deficiente, puede causar retardo en el crecimiento e hidrocefalia. El ácido fólico, las purinas y las pilinas, su déficit induce alteraciones del tubo neural, aborto espontáneo, preeclampsia
limitando el desarrollo fetal, malformaciones congénitas, anemia, megaloblastica. La vitamina C es la absorción del hierro, ¿sí? El colágeno colágeno titular, metabolismo ácido fólico, ruptura prematura de membranas, preeclampsia y anormalidades congénitas, como también nos induce a la orina que esté ácida para la inhibición de formación de colonias bacterianas. Esta es la vida de nosotros cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre, y esta es la vida del bebé, que en su desarrollo tanto embrionario, acuérdense que se mantiene por el cuerpo lúteo, ¿sí? Ese embrioncito que se acaba de insertar en lo que se está formando la placenta entre las semanas 7, 8, 10 y 11, sí, el cuerpo lúteo, y ya viene la placenta para llevar a cabo su funcionamiento. Las vitaminas liposolubles suelen almacenarse en el hígado. Aquí es muy importante que en el primer eco le digan a su médico, a su radiólogo, que pase por ahí a ver cómo está la vesícula y cómo está el hígado, a ver si no hay un hígado graso, si no hay una hipertrofia de la vesícula, si no hay líquidos, porque durante el embarazo, ojo, hay formación de cálculos. Algunos pacientes forman cálculos y pueden tener hipertensión porta, o un hígado graso se puede formar por la mala alimentación, por el mal control dietético. Si de por sí la paciente, como ya lo dijeron ustedes, va a tener una carga muy alta tanto de carbohidratos, grasas y proteínas, porque tiene un nuevo ser y con una patología, entonces ahí es donde entramos nosotros en la prevención de los alimentos, porque ya me está reportando triglicéridos altos, colesterol alto, hígado graso. Pues, a ver, vamos manejando bien, sí, las calorías y retirar la comida chatarra, el pan dulce, las pastas, etcétera, etcétera, porque si no, esta paciente va a tener un problema hepático durante el embarazo o en el puerperio. Segundo trimestre, minerales. Elementos se dividen, ¿sí? En elementos de magnitud, tanto calcio, fósforo, sodio, potasio. Desde el primer inicio que tuve el gusto de conocerlos, aunque sea por plataforma, sí, les he mencionado que el cuerpo humano tiene más de 100,000 millones de células. Y la parte fundamental es la hidratación. Y luego la alimentación. Podemos hacer una comparación. ¿Qué hacen los osos para invernar? Andan comiendo, suben de peso, se van a invernar y ya llega la primavera, salen todos flaquitos, porque no tienen casi alimentación, y con el poco grasa que tienen y los líquidos no se mueren. Igual el ser humano. El ser humano puede dejar de comer 3, 4, 5 días, pero imagínate, ahora que estuvo haciendo más calor, aquí no tomar agua te mueres. Entonces hay una deshidratación y se muere la madre, se muere el feto. Entonces, muy importante, fíjense bien, si tiene una buena alimentación, ojo aquí, no es necesario darle suplementos vitamínicos, nomás el ácido fólico, sí, para que no haya broncas. Pero con una buena alimentación me sustituye casi la mayoría de suplementos vitamínicos. Pero desgraciadamente los médicos actualmente vivimos en un área industrializada, porque antes el médico, yo creo que 1925, 50 por ahí, antes de la Segunda Guerra Mundial, el médico era farmacobiólogo. Todavía en Norteamérica los médicos salen con una carrera técnica. Yo salí con una carrera técnica, no en farmacología. En mi época era técnico en salud pública, patología, y no me acuerdo cuál era la otra, pero yo soy técnico en salud pública. Y a ustedes no les tocó esa época. Entonces, la alimentación es fundamental, sus nutrientes. Yo me voy más sobre los minerales y no dejo a un lado las vitaminas. Lo que les comentaba, antes el médico fabricaba sus propios productos, ahorita no se puede, aparte viene la revolución industrial y todo, entonces llega el representante médico, pues es su trabajo, tiene que comer, pero si no vende, luego no le pagan. Entonces el producto que él trae es el mejor del mundo mundial, y este se la tienes que dar a la embarazada por esto, y está bien, pues, y te paga un congreso. Bueno, ahorita ya ni modo que te lo paguen por plataforma, pero pues sí te lo pueden pagar también. Pero aquí lo importante, no te vendas con una marca, véndete con lo natural. Y si ya necesitas un suplemento, entonces ya
sea mineral o sea vitamínico, dáselo. Pero primero es lo más natural. De por sí está manipulado ya los alimentos, entonces pues no hay como para dónde hacerse, ¿no? Pero no hay como lo más natural. Entonces aquí lo elemental es el calcio, fósforo, sodio, potasio en cada paciente. El zinc metabolismo de las proteínas y ácidos grasos, y también induce los anticuerpos. Entonces, los minerales, esos sí son de ley. No estamos acostumbrados los latinos y los mexicanos, ¿sí?, a darles tantas pastillas de suplementos minerales. Cuando vienen conmigo, pues como yo manejo infertilidad y nos metimos a todo lo que es la tendencia, no tanto anglosajona, europea. Los europeos, embarazadas o no embarazadas, toman bastantes suplementos en minerales. Entonces aquí dicen, oiga, ¿por qué tanto? Porque son neurotransmisores, aparte de que tienen la célula fisiológicamente bien hidratada con los líquidos, hacemos una buena prevención en hipertensión, ¿sí? Y en el trabajo de parto, chulada, rápidamente se van a acordar de mí, a diferencia de una mujer que no fue suplementada, con minerales, con vitaminas, ojo, si tienen una alimentación déficit por su cuestión económica, entonces sí den suplementos. Y aunque tengan una situación económica alta, a veces tienen comida chatarra. Hay que educarlas. Tercer trimestre. Esto es las maravillas de las maravillas del ser humano. Ya estás llegando ahora, así como dice la canción, a Pénjamo. Entonces, ya vamos llegando a este término del embarazo y de la gestación. Y hay que cuidar mucho a la madre y al feto, a los dos. Porque acuérdense que atrás de esa mujer es la punta del iceberg. Está la pareja y la familia del señor y la familia de la señora. Y no te la acabas, ¿eh? No te la acabas si haces algo mal. Y más ahorita que ya todos le preguntan al abogado Google y les da respuesta. A partir de entonces, de aquí del tercer trimestre del embarazo, ya vamos a empezar a preparar a esta mujer para su atención de su parto. O sea, desde el primer trimestre, pero aquí ya viene lo mejor. Si la paciente les llegó aquí y atrás ustedes no llevan el control prenatal, tienen que empezar a corregir poco a poco. No se puede de noche a la mañana, pero poco a poco, ¿sí? Para atención de este parto. A mí me han llegado pacientes, hace poco me llegó, hace unos 15 días o 3 semanas, llegó una paciente por un mal control y atención y respeto a la paciente, y es ginecóloga, no entiendo. ¿Sí? Entre mujeres ya veo que hay mucho celo, pero en la cuestión de profesión tienen que ser muy respetuosas con sus pacientes y tratarlas mucho mejor como las trataron a ustedes o las tratan ustedes. Entonces, ¿cómo es posible que una ginecóloga le dé un maltrato tanto psicológico como atención médica a la paciente? Bien, me la recomendaron, vino conmigo, me dijo todo lo que tenía que decirme, se desahogó. Yo, calladito, me veo más bonito porque el enemigo de un médico es otro médico. Yo siempre digo, yo respeto el tratamiento que dice el doctor, la doctora, pero el tratamiento debe de ser por esto, y no porque lo digan los libros. Los libros es una guía, jóvenes. Cada paciente es diferente, ¿sí? Su estado de salud y su fisiopatología. Entonces aquí estamos viendo 7º mes, 8º mes y 9º mes. Y en el tercer trimestre del embarazo vemos que entre 27 y 28 semanas de gestación tenemos que pedir anticuerpos anti-RH negativos, no sensibles, el COMS. De las 32 a las 37 semanas de gestación tenemos que pedir otro ecosonograma para ver el perfil biofísico. Una biometría hemática, ojo aquí, así lo dice la norma oficial mexicana, por eso se les pongo en la parte superior. Más del 98% no le hacen esto. ¿Sí? Un cultivo de la región anal y tercio inferior de la vagina para evitar una contaminación, ya sea por un estreptococo beta hemolítico y el grupo B, BDRL y HIV o otro tipo de microorganismos. Entonces, hay que tratarla con respeto, con dignidad y decirle y guiarla, no convencerla, guiarla, porque una vez que la guíes, la estás convenciendo de lo que tiene que hacer, porque tú eres la guía de la salud. Señora, le tenemos que hacer no, a mí en mi vida me habían dicho que tenían que hacer un cultivo del área del ano. Pues, ¿cómo está eso, doctor? Aquí dice la norma. Por bien suyo y de su bebé. Usted váyase por ahí y acepta. No hay ningún problema. ¿Sí? Es importante también el partograma. El partograma, ya lo van a hablar ustedes,
es una guía, aparte de la norma oficial mexicana 04 del expediente clínico conjuntamente con la 07, va integrado en el partograma, en el trabajo de parto. Ojo aquí, ¿sí? En los mecanismos y las fases de trabajo de parto, que ya vamos a ver más adelante, es aquí si hay una muerte materna, una muerte fetal, aquí nosotros los peritos nos guiamos por la norma oficial mexicana 04 y el partograma. ¿Y qué es el partograma? Pues él viene, cuando llega ya a la unidad de atención del parto, ¿sí? A Toco, ahí viene el nombre de la paciente, el registro, si es del Seguro Social, del ISSSTE, de Pemex o de iniciativa privada o estatal, su nombre completo, viene una mini historia clínica, sus antecedentes, fecha última menstruación, etcétera, etcétera. Y cuando inició el trabajo de parto, ahí dicen la hora. ¿Cuántas contracciones o este tipo de trabajo de parto ha tenido en la primera hora, en la segunda hora? Tantas. Y ya viene ahí un diagrama donde viene, ¿sí?, la relación de cómo va descendiendo, ¿sí?, en los mecanismos de trabajo de parto el feto y cómo va dilatando. Ahí se va registrando. Y cómo va la hidratación, signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el tacto vaginal, si las membranas están íntegras o no íntegras. Y este es un seguimiento, este partograma, si el parto lo terminamos en las 8 o 10 horas o lo interrumpimos antes por algo de la madre o del feto. Mucho cuidado ahí, porque cuando son las demandas penales o civiles, pero acá más me llegan más las penales, lo primero que yo checo es el expediente clínico y el partograma. Y con tachaduras, ¿sí? Y ahí, o que viene sin escribirse nada, pues ahí, ¿cómo te vas a defender? No, es que yo dije, las palabras se las lleva el viento, jóvenes. Por eso, ustedes cuando empiezan a trabajar como preinternos, internos, todas las historias clínicas se hacen electrónicamente y por eso tienen que poner presencialmente. En este trimestre, en el tercero, tenemos que valorar una evaluación manual de la pelvis de la madre en relación al feto, ¿sí? ¿Qué vamos a checar métricamente? Esta pelvis vamos a hacer, ¿sí? A las 38 semanas de gestación la pasan a su mesa de exploración ginecológica, ¿sí? Lógicamente, autorización, van a hacer un tacto vaginal, esta parte del pubis va a quedar aquí, en esta parte de su mano, derecha e izquierda, si son zurdos o derechos. Y esta parte de los dos dedos índices, vamos a valorar el arco subpúbico, como lo estamos viendo aquí. Hay unos planos, Si te sale sin plan y se siente así como medio filosito, aguas ahí, no tiene esta media circunferencia. Y luego de ahí nos vamos al sacro, ¿sí? Nos vamos al promontorio, luego a la primera sacra, hasta el coxis, vamos bajando. Y ahí es cuando de esta paciente que les menciono, que me mandó una exalumna, que me mandó para que la atendiera, cuando le hice el tacto vaginal, brincó y le dije, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Porque me dio mucho dolor. En el nivel del coxis estaba hacia arriba y del lado derecho de la paciente estaba fracturado. Y me dice, es que me fracturé el coxis hace tanto tiempo que no quise que me lo arreglaran. Entonces, ahí ya se manifiesta en la historia clínica y en el partograma se dice, esta paciente presenta una desproporción cefalopélvica. ¿Por qué? Porque hay una fractura. Y con eso ustedes ya, la paciente la pasan a cesárea. Entonces, aquí estamos viendo la importancia de valorarlo clínicamente con sus manitas. Luego se van a medir el puño. Este puño tiene que medir más de 10 centímetros, un poquito más o menos, pero que no sea menos de 10, porque ya cuando hacen esa exploración, ya que terminamos de valorar el sacro, nos vemos estas puntas filosas, romas, algunas son medias filosas, son las puntas isquiáticas. Entonces, ustedes primero lo palpan con sus deditos y valoran, ¿sí?, la distancia entre una y otra. Eso es imaginario y la pericia. Y si está muy, muy cerrado o muy puntiagudas, no va a pasar el bebé. Entonces, sacan su manita, ya que valoraron toda la estructura ósea, y ponen el puño así entre glúteos, y ustedes van a sentir aquí el isquio, las puntas del isquio. Y si pasa su puño de su mano, pasa el bebé. Si no entra, no va a pasar. Entonces ahí está autorizado, vamos a ver más adelante, por la norma mexicana, hacerle, ¿sí?, una pelviscefalometría para valorar la estructura ósea en relación al feto. Y ahí vamos a ver si pasa o no pasa. Y si no pasa, pues es una DCP.
Aquí estamos viendo la pelvis ginecoide, ¿sí? Del coxis a la parte inferior del pubis tiene que medir aproximadamente 11 centímetros y medio. Y en los planos isquiáticos debe de ser de 11.5. Estamos viendo en esta imagen una pelvisaflometría del lado izquierdo, que es una paciente que tiene una pelvis androide, y es la que la tenemos nosotros los masculinos. Y a mano derecha, esta es una pelvis ginecológica o ginecoide, donde estamos viendo que el canal de parto está amplio, a diferencia del de la izquierda. Y los que nacimos por parto, pues esta es la gran ventaja, que tuvo contracciones uterinas tipo trabajo de parto de 8 a 10 horas, y hay una gran diferencia neurológica a corto y hasta largo plazo, ese bebé. Los planos de Hodge o los de Lee es la relación feto-pelvis, cómo va en el momento que se encaja ese bebé, ¿sí? Estamos viendo que en cuanto llega a la primera sacra y a la parte superior del pubis, ahorita lo vamos a ver, está entrando a primer plano, o -4, ¿sí? Ahorita se lo voy a decir más acá más adelante. Aquí estamos viendo estos ángulos, en la de izquierda, la parte superior del pubis a la primera sacra, ahí está entrando en primer plano. Cuando empieza a descender el bebé, ya casi al final de la primera y la segunda sacra y pasando el pubis, ya entró, como aquí en la C, ya entró a segundo plano. Entonces, la atención del parto, en todo establecimiento para la atención médica se debe de aplicar las normas y procedimientos para la atención del parto, favorecer la seguridad emocional de la mujer, así como suministrar durante el proceso prioritario, facilitar el parto, en especial en mujeres primigestas. Se debe proporcionar la conducción no medicalizada del trabajo de parto, cuando es indicada que ponerla, si no, no. Y el parto fisiológico, siempre que no existan contraindicaciones médicas o obstétricas. Estas medidas procuran la atención de la calidad y el respeto al derecho de la mujer a un parto espontáneo, así como reducir el índice de cesáreas y la mortalidad y el riesgo de complicaciones a largo plazo. Esto es el control prenatal, lo que ustedes ya mencionaron y lo que yo les acabo de decir. Ahora no sé si tengan una pregunta, duda en lo que pongo la otra presentación. Yo tengo una duda, doctor. Sí. Usted mencionaba que cuando una paciente no se quiere hacer el examen de VIH o el VDRL, tenemos que anotarlo como tal en el expediente clínico. Pero entonces nosotros tenemos como para nuestra protección, ¿qué debemos de realizar en ese entonces para todo lo que viene siendo el tratamiento de la paciente, ya sea desde antes del parto y el puerperio? ¿Cuál sería el manejo adecuado sin saber algún resultado? No, pues por eso el control prenatal, la historia te va a decir todo. Si tiene múltiples parejas sexuales, transfusión sanguínea, va a ser tu guía. Y el examen de laboratorio ya va a ser el resultado de ese análisis que tú vas a hacer con historia clínica. ¿Sí? Por eso, en el primer trimestre del embarazo, cuando llega a la consulta, pues, si trae una infección de vías urinarias, como les dije, hasta que no se haga el cultivo, saliendo del laboratorio, es el tratamiento médico. Si estás pensando que trae sífilis temprana o tardía, o trae HIV, ¿sí? Primeramente tienes que decirle los factores de riesgo y que te lo firme por carta de consentimiento bajo información que le vas a hacer esos estudios de laboratorio. Tú no le puedes dar tratamiento hasta que no tengas una comprobación y un examen de laboratorio que tiene VDRL positivo, ¿sí? O que tiene HIV, y allí ya iniciamos el tratamiento. ¿Sí me dio a entender? Y la protección para ti, pues como no sabes de dónde viene ni qué es, pues tienes que protegerte, traerte tu bata, tus guantes, tus lentes de protectores. Si no, aunque tengas lentes de aumento, te tienes que poner lentes protectores para que no te vayas a contaminar. No sé si te he contestado a tu pregunta. Sí, doctor, sobre todo en cuanto a lo del consentimiento
informado. Fue lo que me quedaba más duda, pero ya. Listo. ¿Ya lo visualizan? Sí, doctor. Perdón, aquí ya lo moví. Bueno, esta es su servilleta. Pongo esta imagen, ¿sí? Y que no se vea el tracto genital de la mujer, porque el parto tóxico es como lo vemos en ese entorno, ¿sí? Con todos los artefactos de ese diseño interiores y todos los diseños industriales y, y el equipo de trabajo que está ahí con ustedes. Esto es muy... Yo no sé quién inventó, hasta ahorita no lo entiendo, pero desde que soy perito ya atendía partos y ya era ginecostetra, porque a partir de 2002. Entonces, cuando yo empiezo a leer la Ley General de Salud y la norma oficial mexicana del control prenatal, la atención del parto, no viene ni dice que tienes que meter a la mamá, a la abuelita, a la pareja, al perro, el gato, que entra todo el mundo, espérense. Ni entra a quirófano, ni entra al cuarto, ¿eh? Esas son tendencias que el mexicano, los latinos hemos hecho. Pero, y más ahorita con la pandemia, yo de ahí me agarré, porque tú no sabes qué vaya a pasar allá adentro. Yo les pregunto a ustedes, si algún familiar de ustedes se alivió en el Seguro Social, en el ISSSTE, o en el Hospital Civil, o en Soquipan, llega el esposo, ¿qué? Yo quiero entrar, pues es mi esposa. Va afuera, mi rey, ahí se queda. Hasta que la pasemos a piso la vamos a hablar. Y en lo privado no te preguntan, te exigen. Entonces yo les digo, no puedes entrar. ¿Por qué? Porque no viene en la Ley General de Salud ni en la norma oficial mexicana que el familiar, pero es que mi cuñada y fulano sí pueden entrar. Y ahora menos con pandemia. No, yo hablé, la semana antepasada me dice un paciente, ya hablé yo al San Javier que sí puede entrar. Pues que entonces que atiendan el Hospital San Javier, que atienda a tu esposa. Miren, tenemos que valorar psicológicamente a la pareja, porque los imprevistos no lo sabemos. Si esta paciente le tengo que aplicar unos forceps de desprendimiento, unos Simpson, tengo que hacer una episiotomía y parar. Entonces, ¿qué puedes? ¿Por qué le están poniendo fierros a mí? Hijo, me lo va a dañar. Afuera. No me quiero salir. Así se me puso un día uno. Mi derecho. Yo me voy a quedar aquí. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que hice? Lo ignoré, saqué el bebé, todo, y dije, no puedo meter un familiar a la atención del parto de la cesárea. ¿Por qué? Porque pues ellos no están acostumbrados a lo que estamos haciendo nosotros y lo van a hacer ustedes. Y no es porque estés atendiendo mal a la paciente, porque en ese momento se presentó, se atoró, entrando al tercer y cuarto plano, y es muy fácil meter unos Simpson, el que sabe manejarlos. Como también una cesárea, a veces que vienen muy grandes los bebés, y si haces la historiografía más grande, o sea, el corte del segmento del útero, te puedes llevar las uterinas. Entonces, ¿qué haces? Metes un calzador. ¿Y qué es un calzador? El de los zapatos, ¿no? Para ponerte, es un calzador. Pero es un forceps desarticulado, lo metes, pero si tú le dices a la paciente, le puse un forceps a tu bebé, que lo saqué por cesárea, ¿qué le puso? No, yo les digo, tuve que poner un calzador. Pero no es forceps, porque ya piensan que porque uno mató un perro, es un mataperros, ¿sí me voy a entender? Lo toman como mal. Entonces, tú tienes que valorar a qué persona vas a meter y no vas a meter. Yo ahorita desde la pandemia no ha entrado ni un paciente, pero ninguna pareja a la atención del parto o de la cesárea. ¿Por qué? Por la experiencia que tuve hace muchos años de este paciente. Se me aceleró, se asustó, ya se andaba hasta desmayando y luego ven el sangrerío cuando viene el anomamiento placentario. Entonces, la Ley General de Salud ni la norma mexicana dice que ni tiene que entrar toda la familia a ver el parto. No, pues es que yo vi una historia allá, que los gringos entran hasta con la ropa de la calle, tú lo ves. Allá es allá, aquí no. En los 32 estados de la República está aplicada la Constitución
y la Ley General de Salud. Ya si ustedes quieren, ya se los platico, ya ustedes sabrán cómo manejar el asunto, ¿sale? Entonces, el parto en latín significa partus. Es el proceso mediante el cual el producto de la concepción, fecundación y concepción, y sus anexos son expulsados del organismo materno a través de las vías vaginales o genitales. Parto se menciona cuando se presenta un embarazo por arriba de 20 semanas o con un peso mayor de 500 gramos, ¿ok? Parto autósico, autosia significa bueno, del griego, tocos, parto, ¿sí? Un parto bueno. Distóxico ya lo vamos a ver más adelante. Es un parto normal. En ese momento, en el trabajo de parto, si las cuestiones de la madre están bien y del feto, hasta el término, y tiene que venir una presentación cefálica con variedad de vértice que culmina sin necesidad de utilización de maniobras especiales, entre ellos los forceps, ¿ok? O la ventosa, que ya ven una ventosa para jalarlo. Estas son las pelvis que les había mencionado, la ginecoide, la antropoide, la androide y la platipeloide. El 50% o más, un 60% le doy, que es ginecoide, y el resto, 3% es platipeloide, 22%, 0.4% androide, y un 33% es la antropoide. Eso ya lo mencioné. Ya lo mencioné también. Estos son los planos de Hodge. Vean el diseño gráfico, ya hablamos de la ley de la que está en la figura y la forma, ¿ok? Entonces, aquí estamos viendo la forma del perímetro cefálico del bebé, ¿sí? En una raya continua de color azul circular y una raya discontinua de color gris. Este es el perímetro cefálico del bebé. Esta es la parte materna en la estructura ósea. Este es el sacro y el coxis, y este es el pubis. En el momento que inician las contracciones uterinas tipo trabajo de parto, ¿sí? El primer plano está en la parte superior, estamos viendo aquí, ¿sí? De lo del pubis, vemos aquí el vértice del área cefálica y en la primera sacra. Sí, en los mecanismos de trabajo de parto se dice que sí, es el encajamiento y la segunda es el descenso. Y una vez que desciende al segundo plano, ya brincamos, fíjense bien aquí, ya brincamos el primer obstáculo, que es el pubis, ¿sí? Entonces está en la parte inferior del pubis y terminando entre la primera y la segunda sacra. El bebé sigue bajando, viendo las líneas descontinuas y ¿sí? El perímetro cefálico. Cuando llega la paciente en tercer plano, ese es el segundo obstáculo, que son las espinas isquiáticas, las que les mencionaba. Cuando hacemos el tacto vaginal, si están amplias no hay problema, pero si están cerradas, ahí, ¿qué pasa? Ahí fue una mala propedéutica clínica del médico, no valorarla desde las 32 semanas, 38 semanas en adelante, hacer una pelvisometría, hacer el tacto vaginal, veo que las espinas están muy cerradas, la mando a hacer un estudio y la programo a cesárea, porque de lo contrario, de ahí para que lo saques va a ser una bronca. Tienes que rezarlo o hablar con la familiar y decirle, ya tiene firmado en la carta de consentimiento, están aplicados los forces altos. Altos se maneja entre segundo y tercer plano, pero todavía si tú tienes la pericia y lo sabes manejar, lo puedes sacar. Entonces aquí lo que tienes que hacer es meter el forceps, ¿sí? Hacer una episiotomía grado 4. ¿Y saben qué significa eso? Lo vamos a ver. Hasta el recto. Tengo que abrir ahí. ¿Para qué? Para poder moldear la cabecita, porque se puede moldear muy fácilmente sus cartílagos e irlo desprendiendo poco a poquito, irlo bajando. Entonces, ¿para qué haces eso? Es como la vía vaginal. Imagínense nomás, sacas al bebé y a reparar mucosa rectal, a reparar levadores del ano, todos los músculos perineales hasta la vagina, con el efecto secundario que se le vaya a fistulizar a esa paciente. Entonces, ojo aquí, tienen muy clínicos para valorar en qué momento la pasamos a parto o la pasamos a cesárea. Parto vaginal o parto vía abdominal. Entonces, aquí es el tercer plano. Ya brinca la espina isquiática. Ahora sí, como dice la película de cada portada, el mundo es mío. Ya de aquí, esperar a que puje la señora. Si es necesario, sí, hacemos una pequeña epicio y si no, no la hagan. Presionamos el periné, agarramos a nuestro muchacho, muchacha, la sacamos,
rotamos, esto lo vamos a hacer más adelante, y viene el nacimiento del bebé y de la placenta. Y aquí está el encajamiento, ¿sí? Se encaja, viene el descenso, la rotación interna, ¿sí? Valoramos las fontanelas. Esto es muy importante porque la validad de presentaciones, como ya lo dijeron ustedes, lo van a decir, ¿sí? Cómo viene el bebé. Normalmente en el trabajo de parto de 8 a 10 horas hay una modificación de los cartílagos, tanto de los temporales como de los parietales y de los occipitales, que a veces podemos perder bien la morfología en el tacto de la fontanela occipital. Entonces, valoren eso yo lo aprendí en el internado. Yo valoraba mucho la oreja. Si viene en directo, pues la oreja está así. Si viene en cara, pues así, lógicamente toca bien la cara. O sea, pero aquí, si tienen alguna duda, vayan sobre el cartílago del oído. Y aquí estamos viendo la extensión, ¿sí? La extensión completa del parto de la cabeza. Y ojo aquí, yo tuve una demanda, bueno, yo no. Yo atendí una demanda de unos internos de un hospital X que la doctora se fue y dijo, pues como ya es hora de salida, la hora 0, ahí nos vemos, ahí lo sacan, y si se les atora algo, ahí le van al adscrito. Pues el adscrito nunca llegó, no sé por qué llegó tarde, y los muchachos yo creo que todavía no atendían ni un parto, nunca rotaron al bebé, no hubo desprendimiento de hombros, o sea, lo querían sacar así, y así no sale, tienes que rotarlo, desprendimiento anterior y posterior de los hombros. El bebé se murió ahí atorado. Se murió. Claro que a los internos no les pasó nada. Ellos no son responsables. Ella tuvo que esperarse a que naciera el bebé o que llegara el adscrito. Siéntate, mi rey, yo ya me voy. Ojo ahí. Y en esta parte estamos viendo que ya el perinatólogo se acerca a hacerle unas maniobras de aspiración tanto de las fosas nasales como de cavidad oral por el líquido amniótico, ¿no? Y más si es meconiano. Y aquí está el desprendimiento de los hombros. El libro de Ginecología y Obstetricia de la Federación Mexicana habla del concepto a nivel mundial, ¿sí? De la población que somos. A partir de 1990 éramos 5.300 millones de terráqueos, de seres humanos. En el 2015, 7.300 millones. Para el 2030, 8.500 millones. Para el 2050, bueno, pues si es que todavía vivimos, 9.700. Y para el 2100 se cree, si es que no hay guerras biológicas y guerras, 11.200 millones de personas. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo quiero que entiendan ustedes? O darme a entender. De la población de nuestro país, somos 120 millones de mexicanos, imagínense. Pues la población a nivel mundial actualmente es de 7.300 millones de personas a nivel mundial. En el 2025 seremos 8.000. Y nacen al día a nivel mundial 365,000 personas, niños, niñas, nacen diario. ¿A poco no es negocio la pediatría y la ginecología? O ser médico, cirujano y parto. Claro, no es especialista. Si se te atora algo, me hablas. Y ahí voy con mucho gusto. O a cualquier ginecólogo, ¿sí? Mueren 140,000 personas por día. Nacen más y mueren menos. Entonces, somos un mundo de... Imagínense, a ver esta imagen que les presento, donde a nivel mundial, para poder sembrar, cosechar, producir, desarrollar la alimentación de todos nosotros, no es fácil, ¿sí? Como también la atención de salud. Entonces, así lo dice el libro de PAC G2, de la 3, en la página 748, que el 35% de las mexicanas no poseen prenatales. El 50% no cuentan con una atención adecuada durante el parto. Y el 70% no tienen un control médico posparto. Ojo ahí, en países subdesarrollados. El 65% de las pacientes en gestación por lo menos tienen una visita prenatal. Será por usos y costumbres, porque les queda cerca o no les queda cerca el centro de salud, qué sé yo. Porque siempre nos ubicamos nosotros, como vivimos en ciudad, pensamos nomás en la ciudad. No, espérenme. Piensen también en el interior del estado de Jalisco, piensen en Chiapas, piensen en Monterrey,
piensen en Chihuahua, qué sé yo, tienen comunidades también. El 53% de la selección de partos es con una persona capacitada, como ustedes, que el día de mañana van a decidir título de médico, cirujano y partero. El 5 al 30% de la paciente en puerperio tiene una sola consulta de control médico. Y en los países desarrollados, el 99% son asistidas durante el parto con personal capacitado y el 90% son atendidas en el puerperio. Sí, también tiene sus pros. Hablando de nuestros vecinos, los anglosajones también tienen un servicio de salud, ¿sí? Institucional, su seguro de médico. Y allá no es como aquí, y aquí tampoco, en el Instituto de Salud Federal y Estatal, pero en la iniciativa privada tampoco lo aplican allá y aquí sí. Aquí dijeron, como la monjita, dijeron que a todos hay que ser cesárea, porque no quiero estar allí 8 o 10 horas cuidando a esa señora. Yo le he dicho en el colegio de ginecobstetras del estado de Jalisco que la del parto se debe de cobrar más caro que una cesárea, para mí, Enrique Rosas, y para ti. ¿Por qué? Porque estás 8 a 12 horas vigilando el trabajo de parto. Y el artículo 123 constitucional menciona en la Ley General del Trabajo, si te van a pagar por hora, pues cobra la hora. Y así, yo le digo a la paciente cuando viene a mi primera consulta, sea parto o sea vía cesárea, mis honorarios son estos, para que los tenga en mente, más el anestesiólogo, yo no meto pediatra, yo meto neonatólogo. Y se termina en distóxico, si hay que atenderlo, vía abdominal, pues más le voy a cobrar el instrumentista y el primer ayudante. En el concepto psicológico le das tranquilidad a la paciente, porque ya no va con la tendencia de que le vas a hacer cesárea, y es una inmadurez de conexión cerebral para los ginecólogos, que cómo es posible que tienen que cobrar más caro una cesárea que un parto, si el horario o los trabajos de parto es más largo que una cesárea. Sí, pero es una intervención quirúrgica donde estás manejando tu pericia, tus conocimientos para hacer una incisión abdominal y no tenga ningún riesgo secundario en el acto quirúrgico. Pero yo les pregunto a ellos y a ellas, ¿por qué le vas a abrir el área abdominal donde ya le vas a tener una deficiencia a ese segmento, a ese músculo liso, que el día de mañana, si ya tuvo legrado, si tuvo una enfermedad pélvica inflamatoria, esa paciente ya lo vamos a ver, va a tener un efecto secundario, una placenta creta hipercreta, pero les vale, ¿sí? A ellos no les importa, ellos quieren rápido y vámonos y que le vaya bien. Ya si la paciente te dice, quiero que me hagas cesárea, es diferente. Entonces, en Norteamérica, tanto privado como institucionales, y aquí en México, en las instituciones estatales y federales, primero es parto, pero aquí no hay una ley y allá sí hay una ley. Si el ginecobstetra que tenga un alto índice de cesáreas lo tienen registrado, sí, tiene una amonestación económica por la Ley Federal de Salud, la FDA. Y si se sigue pasando, sí, puede ocasionar un problema penal. Y si sigue, le quitan la licencia. Aquí, a ver quién hace las cesáreas. Hay unas competencias, las Olimpiadas del 2021. Entonces, la mortalidad materna, sí, ahí vienen las consecuencias, sí, de tantas cesáreas que les hacen a las mujeres. 430 muertes por cada 100,000 nacidos vivos a nivel mundial. Si se acuerdan del concepto histórico, cuando nace el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1944, luego nace el ISSSTE, la mortalidad de cada 100,000 nacimientos era como no me acuerdo si era arriba del 60 o el 70, que lo regresó hace poco y hoy ya estamos en un 25 o 30 bajado. Para eso son los hospitales, para eso son nosotros los médicos y las médicas, para que ustedes tengan una prevención y una buena atención durante el control prenatal, tanto como para ustedes, mujeres, como para sus pacientes, ¿sí? Y tenemos que disminuir la mortalidad. Entonces, la mitad de estas muertes maternas es inadecuada por control prenatal, y la atención del parto y del puerperio, inadecuada. Ojo ahí. Y esto lo dice la Federación Mexicana, ¿eh? No lo digo Enrique Rosa, ni Williams, ni Panduro, ni nada. Está diciendo los colegios federados en los 32 estados de la República.
Ahora sí, ya terminamos el concepto de epidemiología. Vamos a lo básico, a lo que nos interesa. Inicio de trabajo de parto, ¿sí? Frecuencia, intensidad y duración. Ya hablamos de las maniobras de Leopold, no me voy a detener aquí mucho. Y las modificaciones cervicales. Aquí es muy importante, jóvenes, que en el momento de que inician las contracciones utilicen tipo de trabajo de parto, que son 4 en 10 minutos con una duración de 40 segundos, ¿sí? El bebé va descendiendo, ¿sí? Y la biomecánica que hace a nivel cervical es que me adelgaza el segmento y me dilata el cervix, como lo vemos aquí. Las contracciones utilicen tipo de trabajo de parto. Ya van a valorar sus deditos y su puño, cuánto miden. Tiene que tener de 3 centímetros en adelante. Y van a ver estos signos, ¿sí? Que ahí se mencionan en la modificación cervical, que no los voy a mencionar ahí bien, en la de la edad, en la medular, en todas ellas. Son modificaciones tanto del borramiento como de la dilatación. Lo veo más en la pantalla completa, cómo va descendiendo este bebé y cómo va dilatando. Entonces, las contracciones tienen este tipo de trabajo de parto del músculo liso, el segmento del útero, y el útero, ¿sí? Biomecánicamente, pues biomecánicamente es una aplicación de una fuerza a ese músculo, me lo está dilatando y me lo está borrando. ¿Para qué? Para su objetivo, que nazca vía vaginal. Y es donde vienen las modificaciones cervicales que menciona aquí, y dice el libro de ginecología, los cambios cervicales es por la miofilias y se contrae. El miometrio, el calcio, segundo mensajero importante. Por eso es importante darles a las pacientes del primer trimestre del embarazo los minerales que les mencionaba. El aumento de las concentraciones intracitoplasmáticas del adenosinofosfato cíclico y el AMPC favorece la relación de las fibras musculares del músculo liso. Aumento del inosito el trifosfato y P3 y favorece la concentración de estas fibras. Y aquí estamos viendo en la parte superior, si no hay contracciones uterinas y no está encajado el bebé, no va a haber modificaciones en el segmento, cero borramiento. ¿Sí? Va descendiendo el bebé, las contracciones uterinas tipo trabajo de parto, me va borrando ya en un 50% el gruesor. O sea, el porcentaje es el gruesor del segmento. Y el 100% pues es casi ya, ¿sí? De 2 a 4 o 5, máximo 5 milímetros de espesor de ese tejido. A diferencia de la dilatación. Así como va borrando, va descendiendo ese producto y me va a estar haciendo esas modificaciones que vemos en la parte inferior hasta llegar, ¿sí? A 10 centímetros. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. No, doctor. Ok, ahora, yo les mencionaba, es importante que midan cuánto mide el ancho de sus dedos, 2 dedos, y si no hasta 3 dedos, porque las mujeres tienen unos deditos muy delgaditos como yo, no los tengo muy gruesos. Y entonces cuando hacemos un tacto vía vaginal, nosotros vamos a dar cuenta, ¿sí? Si tiene los 3 centímetros de dilatación o no, porque si 2 dedos son 3 centímetros, pues entonces hacemos el tacto y entran mis 2 deditos, pues tiene 3 centímetros de dilatación la paciente. Y el borramiento, ya saben cuál es el adelgazamiento de ese cuello de matriz. Estamos viendo en la imagen superior a la izquierda los amnios o las bolsas de agua, como lo mencionan algunos libros, cómo el útero va presionando esa bolsa amniótica y esa misma bolsa amniótica es la que está haciendo los cambios biomecánicos, ¿sí? En modificaciones cervicales para que se esté borrando y se esté abriendo este cervix, para que este bebé empiece a descender. Y en la imagen del lado derecho, ¿sí? Encontré esta imagen donde es un sinónimo de algunos círculos de frutas, desde un kiwi hasta un melón, cómo va dilatando ese cuello de matriz. Y dilatación, pues
medimos más o menos nuestra circunferencia de nuestra mano, 4 centímetros, 6, o sea, medio cerrado, medio abierto, ya bien abierto, 6 centímetros, como diciendo, así como hace muchos años, pregúntenle a sus papás de un programa que se llama Siempre el Domingo, decía, ¿aún hay más? 8 centímetros y 10 centímetros es esta circunferencia de sus dos manos. Esto es algo didáctico, ¿sí? Así es como tiene que pasar, por ahí pasaron ustedes y por ahí van a pasar sus bebés que van a tener en el futuro. Ahora también es muy importante el trabajo de parto, ¿sí? Y las fases de la paciente. Hay mujeres que la sensibilidad la tienen muy baja y se van a dar cuenta que ya casi están haciendo el bebé, casi con el signo de la playa, ¿sí? Y otras que ya inicia el trabajo de parto y van modificando sus fases. Es muy importante también valorar y darle tranquilidad a la paciente. Aquí estamos viendo las modificaciones cervicales biomecánicamente, cómo se va modificando y cómo va descendiendo dentro de los mecanismos del trabajo de parto y las fases que vamos a ver ahorita. Sí, Panduro creo que maneja 3 y el colegio maneja 4 y la más de las fases, todas son importantes, pero la 2 se divide en 3 periodos. Aquí estamos viendo la dilatación. Todo esto es pregunta de examen, jóvenes, para que se vayan preparando. Aquí estamos viendo en estos diseños el maniquís. Ya les había dicho a ustedes que posiblemente, no les había dicho que ya nos llegaron unos maniquís y el próximo lunes voy a estar en la mañana ahí junto con los compañeros de ginecología obstetricia para ver el mecanismo y si ya el señor rector Ricardo Villanueva ya da luz verde, pues en cuanto de luz verde, claro, ya nos dijeron, la junta que tuvimos, perdón por la interrupción, pero el próximo semestre, para que tengan conocimiento, no va a ser 100% presencial, ¿eh? Va a ser híbrido, solo para prácticas. Bueno, entonces estamos viendo aquí nosotros cómo va descendiendo el producto, o el feto, o el bebé, ¿no? Sinónimo que ustedes quieran, con el diseño estructural, antropométricamente hablando, de la estructura ósea de la madre, y es una bolsa, es un gorrito negro, y como va descendiendo el bebé, va dilatando o va abriéndose esa bolsa tejida, donde está haciendo el borramiento y la dilatación del sinónimo del cervix, el nacimiento de ese bebé. El trabajo de parto, ahorita ya lo vamos a hablar, la importancia del AMP6 y sus agonistas inhibirán las contracciones musculares, la interacción entre actina, miosina y calcio. Por eso, desde el primer trimestre, empiezan a manejar minerales para la prevención de la hipertensión y la preeclampsia. Y cuando llegue el trabajo de parto, ustedes se van a dar cuenta que es diferente a una mujer que no tratamiento con minerales. Es más rápido. Y si hizo ejercicio, natación, yoga, mucho mejor. El trabajo de parto es más rápido, músculo estriado, músculo liso, el concepto psicológico y las cuestiones farmacológicas y los neurotransmisores. Entonces estamos viendo aquí una interacción de actina, miosina y calcio mediada por la fosforilación de la cadena ligera de la miosina, favorecerán la contracción uterina tipo trabajo de parto. ¿Cuándo comienza el trabajo de parto? ¿Sí? Cuando tenemos una contracción simétrica de este útero. Y ya lo habían dicho ustedes en estática fetal, la presentación, la posición, la situación y la actitud. No voy a tener mucho aquí en esto, ¿eh? Ya entramos, ahora sí, pregunta también de examen y pregunta en los periciales. Reviso el expediente clínico y reviso el partograma. Y si no viene esto, telas. Porque le pregunto yo a la médica, al médico, dígame los mecanismos de trabajo de parto. Pues amén. Entonces, número 1, encajamiento. Si no sabemos fisiología, jóvenes, pues cámbiense de carrera, porque no van a entender la fisiopatología y no van a entender cómo nace este bebé y no van a entender un síndrome de ovario poliquístico y no van a entender una anomalía del sangrado que ya vimos. Entonces, el encajamiento, una vez que se encaja ese bebé, viene la flexión, va orientándose, o hay un sinclitismo, ahí se me quiere atorar. Los planos de Hodge que les había mencionado hace ratito, que ya se los describí. Entonces, ya también le describí el nacimiento del producto, ¿sí? El segundo, ya vimos el primero,
se encaja, desciende, rotación interna, ¿sí? Inciso A. Estamos hablando de los mecanismos, no las fases. Expulsión, ya se encajó, ya desciende, ahora sí, vámonos. Lo que tiene un principio tiene un final. Expulsión o desprendimiento, ¿de qué? Del feto. Hay una extensión, hay una restitución, ¿sí? Hay una rotación externa de la área cefálica, hay un desprendimiento de óvulos, como les mencioné, anterior y posterior, y nace el bebé, y cortamos y viene la fase 3, que ahorita la vamos a ver. Y esos son los mecanismos del trabajo de parto. Mecanismos. 4 contracciones. Cada contracción dura 40 segundos en un término de 10 minutos. Si se acorta, ya se llama polisistolia y es otra cosa. Ahora sí, ya vimos los mecanismos. Ahora vamos con las fases de trabajo de parto. Las fases se dividen en 3 y la 2 se divide en 3. Entonces, de acuerdo a lo que dice la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, la fase 0 viene la fecundación y ya viene el desarrollo de ese embrión, de ese feto, que en cualquier momento viene, en cualquier semana de la gestación, como lo mencionamos ahí, al principio, a partir de las 20 semanas o pesando medio kilo, ya se puede decir que tiene un inicio de trabajo de parto. Y puede ser inmaduro, o puede ser prematuro o de término. La fase 1, ¿qué significa? Las pacientes les van a decir en la consulta externa, no, doctor, pues yo traigo como aquí, traigo dolorcitos, cólicos, y dicen, traigo reconocimientos. En medicina se llama pródomos. Es un sinónimo que la gente le pone, ¿sí? Y esos reconocimientos empiezan desde las 36, 37 semanas. Si es necesario que dar un útero inhibidor para que la mejor incubadora del mundo mundial es la mamá. De 38 semanas en adelante, a la hora que quieran nacer, antes a estar cuidando ese bebé para que la madre tenga un útero, ahora sí, relajado. ¿Okay? La fase 2 es el trabajo activo o el parto activo, que se divide en 3 periodos, que ahorita lo vamos a ver. Y la fase 3 ya, sí, viene la involución uterina y la lactancia. Vemos cómo las contracciones uterinas tipo trabajo de parto son simétricas. Ok, esta es la fase latente del trabajo de parto. No se confundan, jóvenes. Los mecanismos es cómo va descendiendo el producto. Y las fases es las contracciones uterinas junto con los mecanismos de trabajo de parto. Aquí es la preparación del útero para el parto en la fase número 1. Sabemos que las hormonas adrenales y fetales, aumento de síntesis de estrógenos y aumento de prostaglandinas en el tracto genital, el hipotálamo de CRH, secreción de ACTH, la hipófisis, aumento de cortisol. Los estrógenos facilitan, ¿sí?, el trabajo de parto. Están los planos de Hodge a mano izquierda, están los planos de Lee a mano derecha. ¿Qué es una contracción uterina tipo trabajo de parto? Es una duración, ¿sí?, de aproximadamente cada contracción de 40 segundos de forma regular, ¿sí?, y que dura aproximadamente, esas 4 se dividen en 4 en 10 minutos. Entonces, este útero tiene una intensidad, como lo menciono aquí, tiene una propagación, es general en todo el útero, y tiene una duración. Eso lo tienen que registrar en el partograma, y esta es una pregunta de examen. Entonces, vemos el tono basal del útero, se entiende como presión más baja de la contracción, oscila entre 8 y 10 milímetros de mercurio. Apenas está como que cayendo. Normales de 8 a 19 de mercurio, y en la gestación, ¿sí?, puede desencadenar una hipertonía arriba de 20 milímetros de mercurio, pero ya en el trabajo de parto, ya cuando empieza de 20, empieza a subir a 30, a 40, y nace el bebé, son 50 en expulsión. Dilatación, estamos viendo ahí, y borramiento. En cualquier hospital federal, estatal o privado, ya hay tococardiogramas fetales. ¿Y eso para qué sirve? Es para valorar, ¿sí?, las contracciones uterinas tipo trabajo de parto. Ahí te la registran.
tú le vas a decir a la paciente, le vas a dar un aparatito, en cuanto tenga la contracción, aprieta este botón y registra la intensidad de la contracción. Y está constantemente registrando la frecuencia cardíaca fetal en un mínimo de 120 a 160 de frecuencia cardíaca por minuto, ¿sí? Ya si baja o sube, entonces ya es una alteración que ya estamos hablando de un sufrimiento fetal. Y este registro se pone a casi la gran mayoría de pacientes en trabajo de parto, solo sí o sí, o si estamos pensando que se nos puede disociar, pues lo ponemos. Porque si trae un semicircular y lo dejamos a trabajo de parto, estamos valorándolo aquí con el tococardiograma fetal. Ya llegamos a lo que es amar a Dios en tierra de indios. Fase 2 de activa, ahí está lo bueno. Las proteínas asociadas a la contracción, muy sensible el efecto uterotoninas, prostaglandinas y oxitocina. Inicio de trabajo de parto activo con 3 centímetros de dilatación. Presenta contracciones uterinas tipo trabajo de parto. Cada contracción simétrica con una duración de aproximadamente 40 segundos, ya lo hemos mencionado, de forma regular, y 4 contracciones en 10 minutos. Estamos viendo la intensidad, la propagación y la duración. Si hay una falla, ya no estamos hablando, sí, estamos en contracciones uterinas tipo trabajo de parto. Y están las presentaciones. La contracción uterina tipo trabajo de parto, ya lo mencioné, y es como está descendiendo, ¿sí? En los mecanismos de la fase de trabajo de parto, el primero, el segundo y el tercero. Y aquí estamos viendo la intensidad de ese útero, la propagación de esa contracción y la duración, 40 segundos y luego se relaja. Entonces, cuando hay la contracción, hay una frecuencia cardíaca fetal, ustedes van a escuchar con el fetone, con el registro del tococardiograma fetal, pero de estar en 140, 150 le puede bajar a 125, se relaja y brum, sube otra vez. Todo eso, ¿sí? Por eso es importante que sea más un parto que es importantísimo un parto vía vaginal que vía abdominal, por todo el estrés que le está desencadenando a ese bebé. Sí, pues nace bien despierto, por eso bien estimulado. A ver si se puede percibir, me dicen si se puede percibir bien esta imagen. Yo no voy a ver qué se ve, pero... Realizamos esta gráfica en conjunto, donde muestra cómo esa carga, esa fuerza que intenta obedecer, se contrapone contra la fuerza que resistencia que él propone y evita que se haga, ¿correcto? Entonces, lo que ocurre realmente, si ustedes ven esta paciente de 17 semanas y 4 semanas de una insuministración en V, como mencionaba Gerardo, y 2 semanas más tarde en U, pues ustedes saben, es la historia, la crónica de un parto prematuro que está ocurriendo. Cuando se rompe el equilibrio entre las presiones internas y externas, finalmente vamos a tener el parto prematuro. Y realizamos esta gráfica. Esto no sé si vieron. Esa fuerza que intenta evidenciar. Sí se vio yo no lo veo, no me dio. ¿Sí se vio los movimientos o no? No, solo se escuchó la voz. Ok, no trabajó el video. Ok, es un parto prematuro, pero para que vean las fuerzas, sí, deja regresarlo. Cómo estamos pensando en un parto de término, cómo va descendiendo en los mecanismos de trabajo de parto, cómo va descendiendo este bebé y cómo me está presionando parte del segmento y la mecánica a nivel cervical. Este gruesor, sí, está en 0%, y cuando se adelgaza, que mide más o menos cuando mucho 3 milímetros, es cuando llegó al 100% de borramiento. Y cuando ya se dilató 10 centímetros, pues por ahí ya puede salir el niño o la niña. Entonces ya llegamos a la fase 2 y se divide en 3 periodos. El primer periodo, ¿qué significa? Contracciones uterinas tipo trabajo de parto y causar dilatación y borramiento hasta llegar a los 10 centímetros de dilatación. O sea, hasta aquí no ha nacido el bebé, O sea, ya descendió, ya está de acuerdo a los planos de Hodge, está en tercer plano aproximadamente, con un tiempo estimado de 10 horas de primigesta y 8 horas de la multigrávida. La dilatación cervical es progresiva e ininterrumpida. Cuando ya a la paciente a veces le ponemos un bloqueo, esto, ojo aquí,
porque lo hacen instituciones de gobierno federal, estatal y privado. ¿En qué momento le van a poner un bloqueo subagranoideo a la paciente para que ya no tenga esas molestias de la intensidad del dolor? Cuando el bebé ya va descendiendo en tercer plano, ya brincó las espinas isquiáticas. A partir de ahí, jóvenes, con una dilatación de 8 centímetros, 9, en ese momento le digo a mi anestesióloga, bloquéamela. ¿Sí? Ya me la bloquea. No, pues la paciente dice, gracias, doctor. Ya se relaja, ya no va a percibir la intensidad del dolor y voy a hacer un inducto conducción con oxitocina para que sigamos con el camino del trabajo de parto. Si no hay anestesiólogo y están en el servicio social, pues ya les voy a enseñar más adelante cómo poner un bloqueo de pulentos. Entonces, ese es el primer periodo. Contracciones uterinas tipo trabajo de parto, ya saben pues, que llega al 100% del borramiento y 10 centímetros de dilatación. ¿Ok? Segundo periodo, pregunta de examen. Se inicia la dilatación cervical al 10%, con 100% de borramiento, y viene ya el nacimiento, ¿sí? Y la expulsión, o el nacimiento de expulsión del feto completo. En ese momento dura aproximadamente 1 hora. Sí, ya está entre cuarto plano. Ahí lo tenemos. Buena frecuencia cardíaca fetal, buena hidratación, su buen bloqueo, su oxitocina, ¿sí? Y tenemos 100% de borramiento, 10 centímetros de dilatación. Y en el siguiente, empújale, señor, empújale. Cuidado mucho el perineo. Sí, la Organización Mundial de la Salud dice que está contraindicada la episiotomía, pero la norma oficial mexicana dice que si es necesario vamos a hacer desde un estudio de pelvis y cefalometría y lo que sea necesario en ese momento. Luego les digo, ya les había dicho la numeraria. Entonces, hacemos, presionamos bien el perineo, un pequeño proceso necesario y viene ya el nacimiento de este bebé. Ese es el segundo periodo. ¿Hasta ahí vamos bien? Que dura en una primigesta aproximadamente 1 hora. Mientras la frecuencia cardíaca fetal no se modifique, no hay ningún problema. Si se modifica, ponemos unos Simpson, el desprendimiento, y sacamos al bebé. Ya vamos a ver parto distóxico. En la multigesta, 30 minutos o hasta menos. Porque si no te pones abusado, se te viene encima el bebé. Claro, previo ruptura de las bolsas amnióticas, ¿ok? Fase. Seguimos en la fase 2, pero en el tercer periodo, donde ya finalizó el nacimiento del bebé y termina con la expulsión total del alumbramiento placentario y las membranas coramióticas, lógicamente que ya estaban rotas, pues no pueden nacer el bebé si no se rompen las fuentes, ¿sí? Entonces, ese tercer periodo, ya nació el bebé y ya nació la placenta. Y una vez que nosotros cortamos el cordón umbilical, tiene aproximadamente de 10 minutos, no más, para el nacimiento de la placenta. Y ya les voy a decir, ¿sí?, son los signos para olvidar el descenso. El signo de Alfeld es en la parte suprapúbica, o sea, vamos a nosotros a agarrar la pinza y vamos a hacer una pequeña extracción con nuestra mano. Y en la de Kushner, en la parte suprapúbica, vamos a seguir jalando con nuestra pinza, no fuerte porque se rompe el cordón, se desgarra el cordón, y presionamos la parte suprapúbica y hacemos una pequeña presión hacia afuera para que ese desprendimiento, naturalmente se desprende, pero ayudamos, si en caso ya tiene 2 o 3 embarazos y atenciones de parto y tuvo enfermedad pélvica inflamatoria, tuvo un legrado, pues para que no se nos vaya a quedar ahí los cotiledones, estamos haciendo una auxiliar en la presión para que venga ese alumbramiento placentario. Y los cotiledones ya lo hemos dicho que son de 10 a 25 cotiledones de forma regular, ¿sí? Es una placenta de diseño gráfico grado 3 que tiene un porcentaje de 20% de calcificaciones. Y vemos, esta es la cara materna y esta es la cara, ya me está doliendo la boca, pero ya vamos a terminar. Y esta es la cara fetal, perdón. Esta es la cara fetal, con su cordón umbilical. Entonces aquí estamos viendo los mecanismos del trabajo de parto, ¿sí?, con las fases.
y hay dos nombres de nacimiento de esa placenta. La Schulden, que es la presencia de la cara fetal, y la Duncan, perdón, es la cara fetal, y la Duncan es la cara materna. Y vemos que un 75% es de la cara fetal, que es la Schulden, o sea, fetal. O sea, van a ver que nace primero lo que es el cordón y viene la cara anterior de la placenta, que es la parte fetal. Y la parte materna es un 15%, se llama Duncan. Una vez que tomamos con nuestra mano, derecha, izquierda, esa placenta, le quitamos y valoramos los cotiledones y el porcentaje de calcificación. Y todo esto que les estoy mencionando, ¿sí?, lo tienen que registrar en el expediente clínico. Le voy a dar un poquito más rápido porque ya traigo mucho dolor en mi boca. Aquí están los cotiledones íntegros y la calcificación. Y aquí estamos viendo de una paciente, no sé si les platiqué, cirujana dentista, que le mencioné que no fuera ya alta, porque se me iba a contaminar con el coronavirus, pero ella quería seguir ganando billetes para atender su parte y todo, no sé. Pero bueno, total, en pocas palabras, esta paciente... Lo siento, no te he oído bien. ¿Puedo hablar? Aquí sí ya se anda metiendo en lo que no. La paciente le mando hacer su control de su ultrasonido, le pido al radiólogo que me haga un perfil biofísico y me habla inmediatamente, me dice, tu paciente tiene más del 70% de calcificaciones y es un grado 2. Si se fijan, en esta imagen del lado derecho, los cotiledones bien formados están en la parte inferior y se ven como unos 4. Y toda la placenta todavía no está bien formada de cotiledones. Y tenemos más de 3/4 partes de esta placenta calcificada. ¿Qué tuve que hacer en ese momento? Interrumpir el embarazo. O sea, la interné, ¿sí? Le induje el trabajo de parto. ¿Para qué? Para que tenga un segmento más delgado. No va a llegar al 100%, lógicamente. Ya 10% de dilatación, 10 centímetros de dilatación. Pero aquí tienes que cubrir mucho la salud de la madre como la del feto. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Te voy a meter ahorita trabajo de parto, unos 10 minutos, una o 2 horas. Según la frecuencia cardíaca fetal, mínimo van a ser 2 horas. Después de 2 horas ya te paso a hacerte la asistencia. Gracias a la bebé, se portó muy bien el bebé, tuvo muy buena frecuencia cardíaca, me llegó a 4 centímetros de dilatación, con un 70% de aborramiento, y vámonos a quirófano. Mando a analizar esta placenta, no me reportan ni problemas bacterianos ni virulentos. El doctor Felipe Serra Camacho hizo el favor de analizármela. Se le hizo el PCR antes de que se atendiera y se le hizo una de anticuerpos, salieron negativos. Y cuando yo estuve el año pasado en el Centro Ministerio de Ciencias de la Salud representando Cutonalá con el equipo de pasantes, cada 15 días a nosotros nos hacían el PCR, donde veíamos 250 pacientes al día. Bueno, yo principalmente eran los pacientes, su servidor, yo fui el primero que inauguré la primera toma representando Cutonalá y ya los muchachos, los pasantes tanto de Cutonalá como de otros centros universitarios nos hicieron el favor de trabajar conjuntamente, donde se hacían de 250 a 300 muestras diarias. Yo le preguntaba al biólogo molecular, o sea, digo, ok, qué bueno que salimos negativos, aunque traemos trajes protectores y todo, pero debemos tener una carga viral. O sea, ya cuando, eso se lo comenté ya a finales, como a mediados, de hace un año, de mayo, finales de mayo, porque nosotros terminamos el 1 de junio, de hace un año. Y me dice el biólogo molecular, dice, sí puede haber un menos de una carga viral, pero están diseñados estas 4,000 o 40,000, más de 4,000, ¿sí?, de carga viral. Dice, arriba de esas 4,000, tú puedes presentar ya signos clínicos y menos carga, no. Y me acordé mucho de esta paciente cuando dije, el PCR negativo, los anticuerpos IgM negativo, la clínica me dice otra cosa. Yo lo que tengo desde 1998, que terminé mi residencia hasta el día de hoy, es la primera vez que una paciente en menos de
4 semanas, porque el último eco lo tengo registrado, creo que a las 30 o 32 semanas, y aquí tenía, no, creo que a las 30, y aquí tenía como 35 semanas de gestación. O sea, menos de un mes, el 70% de esta placenta se calcificó. Entonces, se llama medicina aplicada, medicina basada en evidencias. Eso es muy importante, la propedéutica. Acuérdense que la madre naturaleza es muy sabia y tiene sus mecanismos de defensa. Y los exámenes de laboratorio simplemente son auxiliares. En conclusión, para mí en lo particular y por el factor de riesgo que tenía esa paciente, ¿sí? Para mí siempre fue COVID. ¿Por qué? Porque su trabajo es estar aquí cerca de un paciente. Se ponía lentes protectores y decía que sí. Yo no creo que ella puede, porque yo la vi con un cubrebocas de esos de 20 pesos en lugar de un KN95. Pero bueno, la paciente está bien y la mamá hasta ahorita está muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Una vez que pasa toco, la paciente, hidratarla, que ande caminando la paciente, para que las contracciones tienen un tipo de trabajo de parto se establezcan rápidamente. Y si tuvo un buen control prenatal, va a tener una atención de parto, aunque sea primigesta, menos de 8 horas, oiga, menos. ¿Por qué? Porque hizo natación, hizo gimnasia, o hizo yoga, o no sé qué, pero fortaleció bien los músculos del abdomen y tuvo una buena suplementación en minerales. Las vitaminas hay que manejarlas solo en caso que tenga una mala nutrición. El ácido fólico por ley, el ácido fólico por ley. Y termino con esto. Esta es la paciente que duró, esta pareja, 19 años sin poder tener un hijo. Donde, gracias a mi equipo de trabajo y principalmente a su servidor, la historia clínica para aquí fue muy fundamental. Donde este paciente se dedicaba o se dedica a la siembra de aguacate en Morelia, y a él le hizo mucho daño los pesticidas y los insecticidas porque me alteró la espermatogénesis. Y luego a la mamá, allá en Morelia, le quitaron la trompa de falopio del lado izquierdo, le dejaron el ovario, le quitaron el ovario derecho, ¿sí? Y le dejaron nomás esta trompa de falopio, para darme cuenta que le quitaron a la fibra 3 dedos. Y con un montón de factores adherenciales, tuvimos que hacer una laparotomía ginecológica, desbrigar todo. Tenía un síndrome poliquístico, no le hicimos incisión en cuña, le hicimos toda la vaporización de lo que es, le quité todo el ovario, vaporizamos todos esos folículos inmaduros. Eso fue en marzo del 2020. Sí, ya como para abril o mayo ya empezó a ovular y salió embarazada en agosto. Esto es el control prenatal que llevé y el control médico de 1 año, 4 meses, y se acaba de aliviar el 8 o el 7 de mayo por ahí. Le dio preeclampsia. Me dice la doctora Laura, no sé si la conocen, el doctor Alfonso fue el que me ayudó a operar a la paciente, tanto en esta cesárea como en la atención de la vaporización de todos los folículos inmaduros. Me dice, oiga doctor, pues ¿por qué le dejó tanto tiempo? Si es un producto tan valioso de una primigesta, 19 años sin poderse embarazar. Le contesté, doctora, la mejor incubadora es la mamá. Y con los suplementos minerales, qué bueno, al parecer es la medicina basada en mi evidencia, ¿sí? Que no tuvo ni hipertensión ni preeclampsia. Fue hasta el final, hasta las 37 semanas. En ese momento que me hablan, que ya tenía la presión alta, sí, no la podía traerme de la noche a la mañana tan rápido. Sí, hicieron los exámenes de laboratorio, me sale proteinuria, empiezo a manejar el alfa-metildopa 250 miligramos cada 8 horas, y ellos, como viven en una parte muy alta delante de Morelia, o sea, me la traje por pasos. Sí, primero llegó a Morelia, se quedó ahí un día, y en un día un médico allá en Morelia me hizo el favor de estarme vigilando. Pasaron 24 horas y después de 24 horas, sí, llegó a Guadalajara, previo con sus medias Kendan, todo. Sí, se hace un protocolo porque hay que cuidar a la mamá y al bebé, jóvenes. ¿Hizo más de 7 horas para llegar? No. Fueron 24,
se fueron 26 horas para llegar a Guadalajara. No se vino directamente, me la vine trayendo en pasos para que los de presión y todo el trayecto que se iban a venir en carro, una camioneta, no fuera a tener un problema tanto en la madre como en el. Llegaron a Santa María Chapalita, se prepara, llega a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde es el nacimiento de esta bebé. Y otra, aparte de preeclampsia, la canija escuincla traía un circular de cordón con un circular aquí en el miembro inferior izquierdo. ¿Ya lo vieron? Ahí está. Él es el doctor Vázquez, mi neonatólogo. El doctor Vázquez tenía el puesto que tiene ahora actualmente la doctora Marte, que son muy amigos. ¿Sí? El maestro ya se jubiló y él fue el que inauguró el Centro Universitario de Tonalá, allá en Tonalá, junto con el doctor Ramos de la Facultad de Medicina, y llegaron en el 2014 a inaugurar el Centro Universitario, y el doctor Vázquez ya se jubiló, y el doctor Ramos ahorita es el coordinador de residentes y de internos en los hospitales civiles. Entonces, siempre él fue mi maestro de pediatría en 7º semestre cuando yo fui estudiante de medicina. Me encantó la manera como nos daba la plática de pediatría. Después que terminé la carrera de médico cirujano y partero, que empecé a atender partos, me lo llevé al maestro, fui y lo busqué ahí al centro médico. Fue jefe de enseñanza y ha sido 3 veces presidente nacional de pediatólogos. Y hasta la fecha, el maestro ya es adulto mayor, pero bien orientado en tiempo y espacio, sigue trabajando con nosotros. Se lleva un auxiliar más joven que él, que es también neonatólogo, y hasta la fecha, cuando no está él, me manda tanto a la doctora Rocío como a su esposo a que atienden a mis pacientes y a mis bebés. Y ahora sí, y son mis bebés, porque esto también a mí me costó trabajo, ¿eh? O sea, uno participa con la pareja y con la madre, y más cuando son de infertilidad. Por eso es muy importante que ustedes siempre hagan respeto a su título: médico, cirujano y partero. Ya lo demás es VIP. Ahí está el chamaco. Esta es la madre naturaleza. Y esto, se van a acordar de mí, es algo tan bonito que no puedo darle una explicación. Aunque sea vía abdominal, pero yo siento más bonito cuando es vía cesárea. Tengo, no sé, es una sensación muy agradable. Fíjense, 7 semanas y con un peso de 2 kilos 780 gramos. Ahí termina la fase 2, el periodo 2, la fase 2 activa, y entra y termina el periodo 3 y entra la fase 3, que es la recuperación, ¿sí? Ya de la madre y de la involución uterina, y empieza lo que es la lactancia materna, porque inmediatamente, ¿sí?, se le lleva a la madre a que empiece a estimular su seno. ¿Para qué? Para que tenga una lactancia 100% natural. Claro, si ya desencadena una reacción alérgica, pues ya entonces se le da un suplemento de alimentación de leche. El doctor Vázquez, él me platica que en los años 60, ahí en el Seguro Social, no tenían la leche industrializada. Y ellos, el Instituto Mexicano de Seguro Social, pero por él y un equipo de neonatólogos atrás, fueron los que empezaron a hacer la fórmula de la leche, ¿sí?, para el lactante, para el recién nacido a nivel mundial. México es pionero, para que sepan, y de la UDG. Entonces, pónganse a estudiar, jóvenes. Estas nuevas generaciones tienen que salir mejor que el maestro y que nosotros. Y termino con esta imagen. Después ya viene el puerperio inmediato y tardío. Seguir vigilando a la madre hasta que termine su puerperio, porque si en el control prenatal no pasó nada, en el puerperio sí puede pasar, ¿sí? Entonces, y terminamos, ya son las 4, terminamos que es mi importancia la lactancia materna. Termino con esta presentación y no sé si tengan una pregunta, nomás una, porque son las 4, ¿es cierto? O cualquier duda. Ahora sí di la clase completa, no me va a hacer daño. ¿Preguntas, dudas? Creo que ninguna, doctor. ¿Quedó bien entendido lo del control prenatal? La importancia de la contracción uterina, tipo de trabajo de parto, los mecanismos y las fases. En 2 horas no lo van a aprender, pero es importante esto. Lean en su casa
tengan una retroalimentación y cuando empecemos a ir a prácticas, el lunes tengo cita a las 9 de la mañana en el centro universitario, ¿sí? Para ver los maniquíes, ya están, ya los armaron, vamos a ver el funcionamiento y esperemos que ustedes tengan el privilegio y el honor de inaugurarnos. Y termino porque ahorita me voy a tomar un analgésico porque el maxilar superior de tanto hablar. Me dijo el cirujano dentista, no puedes dar clases, pero dije, no, sí. Sí, ayer no pude, ayer sí, de verdad no podía, pero ahorita ya tengo mucho dolor. Si no hay ninguna pregunta...